Le doy la bienvenida al doctor Alfonso Mario Cepeda Saravia, actual alergólogo clínico de adultos, alergólogo de pediatra, perdón. Es investigador senior de Colciencias y también ha sido expresidente de la Sociedad tanto latinoamericana como la colombiana de alergia, asma e inmunología. Pertenece a grupos de investigación, tanto nacionales como internacionales, y también es actualmente profesor de diferentes facultades a nivel nacional y es residente aquí en Barranquilla. Doctor Cepeda, bienvenido. Los dejo en manos del doctor Cepeda. Fabián. Que disfruten la charla. Gracias, Jimena. Creo que cuidado con la escalera que está inclinada. Buenos días y bienvenidos a mi ciudad, a Barranquilla, y a este Congreso Colombiano de Pediatría. Y me complace mucho ver muchas personas, amigos y amigas de Colombia y otros países y de varias regiones de Colombia aquí presentes. Vamos a hablar de un tema que es sumamente frecuente en nuestra consulta, seamos conscientes o no seamos conscientes de tener un paciente con rinitis alérgica, ya que muchas veces la consulta es por otros motivos, pero podemos tener la seguridad de que casi 1 de cada 3 a 4 niños que vemos en la consulta por cualquier motivo tiene rinitis alérgica. Vamos a hablar pues de ese tema. Aquí están mis conflictos de interés. El pelícano es caracterizado por un pico largo, pero también es una nariz larga. Y para mí también es uno de los animales que puede simbolizar lo que es una nariz y lo que es una rinitis, que tradicionalmente nos habían dicho que era y sigue siendo el rinoceronte, símbolo de la rinitis también. Bien, no cabe duda que es un reto terapéutico porque no es una enfermedad menor como creemos, es una enfermedad importante con muchas consecuencias en la salud, además de consecuencias sociales, emocionales, económicas. El término, este concepto de la tétrada rinítica, lo vamos a repetir varias veces en la charla, pero básicamente es un complejo de síntomas que comprenden prurito nasal, estornudos, rinorrea, obstrucción nasal. Generalmente el paciente con rinitis tiene mínimo 2, pero generalmente tiene 3 o los 4 síntomas muy activos. Prácticamente es una enfermedad mediada por IgE. Hay rinitis laborales, hay otro tipo de rinitis, pero por lo general la clásica rinitis alérgica es mediada por inmunoglobulina E y casi siempre por alergenos inhalantes. Puede haber alergenos alimentarios también. Y a grosso modo se la clasifica en rinitis alérgicas y rinitis no alérgicas, porque la rinitis alérgica es la que comprende la mayoría de las rinitis. Es demasiado frecuente, pero desgraciadamente la trivializamos. Es tan frecuente que a veces cuando se pregunta, pero doctor, usted ha hecho estudios de prevalencia y con qué frecuencia se presenta esto, usted lo ve mensualmente, semanalmente, diariamente, y digo no, horariamente. De pronto un poco de exageración para decir que es varias veces al día. Y es una mini forma de estudio de prevalencia. Cuando uno ve, hoy vi 20 pacientes, de los cuales 5 o 6 tenían rinitis alérgica. Son mini estudios de prevalencia. Y entonces hablemos de la epidemiología. No cabe duda que este ha sido el estudio clásico por excelencia que ha venido evolucionando inclusive hasta el día de hoy, que es el ISAC, Estudio Internacional de Asma y Alergia en Niños y Adolescentes. Y este es el que nos ha enseñado realmente como una herramienta estandarizada y aceptada de cuál es la prevalencia, ojo, no de rinitis, sino de síntomas de rinitis, ya que es un estudio, el más grande estudio mundial es un autorreporte. No es un estudio de diagnóstico por médico, sino autorreporte del paciente o de su familia de síntomas de rinoconjuntivitis. El ISAC fase 1 se hizo en 1997, nosotros estamos lejos de ese estudio. El ISAC fase 2
luego se hizo en algunos países, algunos estudios con pacientes, y el ISAC fase 3, hace unos 12 o 13 años, se hizo en 300 centros de investigación del mundo y allí participamos por primera vez, Colombia. Tuve la oportunidad de ser el investigador principal en la ciudad de Barranquilla de ISAC y 2 colegas lo hicieron, uno en Cali, otro en Bogotá. Somos las 3 ciudades que representamos el gran estudio mundial de ISAC y por tanto Colombia queda enclavada en las estadísticas mundiales. Esto simplemente es la curva de 13, 14 años. A ver, vamos a dejar hundido aquí el señalizador, a ver si sale. Aquí sale, ok. Hay países que casi no tienen rinitis alérgica, en contraste con Paraguay, que solamente está representada por Asunción, Paraguay, nada más, que en este estudio de hace 12, 13 años fue la que más prevalencia tuvo de síntomas de rinoconjuntivitis en adolescentes. El ISAC, a nivel mundial, hizo 2 cortes etarios, adolescentes 13, 14 años y niños 6, 7 años, que representan una amplia gama, y estos epidemiólogos mundiales consideraron que estos 2 grupos son muy representativos de todas las edades, inclusive la de los adolescentes, como una proyección de lo que va a pasar luego en la adultez. Aquí, ¿dónde está Colombia? De quintos a nivel mundial. Lo que no logramos en el Mundial de Fútbol, aquí lo logramos. Quintos en prevalencia de síntomas de rinoconjuntivitis a nivel mundial en adolescentes. Y este es el mapa. Miren cómo estamos aquí, Colombia, las 3 ciudades que la hicimos con estrellas rojas, y que hay muchas estrellas rojas en Latinoamérica, ahora que veo varios colegas, compañeros latinoamericanos. Muchas estrellas rojas en Latinoamérica, y realmente como gran continente es la región del mundo que más estrellas rojas tiene, o sea que tiene más altas prevalencias en estos síntomas. Aquí hay algunas, en otras partes hay otras, pero Latinoamérica va de número 1. Y efectivamente, miren, aquí tenemos Paraguay, Colombia, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Chile, El Salvador. Algo pasa en Latinoamérica, que tenemos muchos síntomas de rinoconjuntivitis. Obviamente que sabemos, y esto para adelantar un poco, que juega mucho la parte genética y la parte ambiental, como antes se lo creía. Hoy sabemos que es la parte genética, la parte ambiental y la epigenética, que cuenta mucho para cambiar las prevalencias en grupos. Simplemente hago un adelanto. Grupos de ciertas poblaciones asiáticas con muy baja prevalencia de síntomas de rinoconjuntivitis que emigraron a ciertas urbes grandes de Estados Unidos, esos mismos grupos con una genética 100% original, en estas ciudades de Estados Unidos aumentaron automáticamente su prevalencia de síntomas de rinoconjuntivitis. De modo que la genética nos predispone, pero la epigenética nos cambia, la expresión de la genética cambia. Por tanto, la parte ambiental juega un papel fundamental. Y ahora hablemos de niños. Era antes adolescentes. Aquí tenemos niños de 6, 7 años y fíjense que aquí hay menos puntos negros porque no todos los centros de investigación que hicieron el estudio en adolescentes, no todos lo hicieron en niños, pero muchos lo hicimos en niños y los 3 centros de investigación de Colombia lo hicimos en niños de 6, 7 años. ¿Se acuerdan que en adolescentes estábamos de quintos a nivel mundial? Pues en niños estamos de octavos, o sea que la situación no cambia mucho. Colombia es un país que tiene una altísima prevalencia de síntomas de rinoconjuntivitis. Y miren el mapa, aquí parece que no hubiera sino estrellas rojas en Latinoamérica. O sea, altas prevalencias de síntomas de rinoconjuntivitis y por supuesto las 3 ciudades colombianas con estrellas rojas. O sea, algo está pasando.
No conocemos muy bien los estudios genéticos, hay algunos estudios genéticos, y estamos tratando desde hace años de conocer los factores ambientales que influyen en esto para finalmente terminar en hacer los mejores estudios epigenéticos posibles. Y fíjense que aquí pasa algo similar. Tenemos altas prevalencias en niños en Venezuela, Nicaragua, Cuba, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Chile, Brasil, Panamá, México, Honduras. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Somos riníticos o rinoconjuntivíticos en niños y en adolescentes. Sabemos que también en adultos. Colombia, por tanto, estornuda. Y esto ahora cambia un poco el panorama, porque siempre se ha dicho que los síntomas de rinitis, conjuntivitis, asma y alergias van increciendo, van creciendo. Sin embargo, este es el estudio GAN en el cual estamos participando, Global Asthma Network, estamos participando y que se considera el ISAC fase 4, se considera la cuarta fase de ISAC, porque el estudio GAN es prácticamente el mismo cuestionario de autorreporte, pero con ciertas características diferentes y se lo llama GAN, equivale a ISAC fase 4. Y este es reciente, hace 1, 2, 3 años se ha venido haciendo. Pero miren lo interesante, y es que si en estos 15 años había un creciendo aquí, de pronto aquí se mantiene una meseta, tanto en niños como en adolescentes. O sea, parece ser que se ha saturado la raza humana de niños y adolescentes para tener una meseta en la prevalencia de síntomas de rinoconjuntivitis. No lo sabemos. Ahora sí, de 12 años para acá la cosa se ha mantenido alta, que de hecho es muy alta. ¿Qué va a pasar en los próximos 5 o 10 años? No lo sabemos. Con todas las características del cambio climático y todo lo que estamos viviendo, es posible que la prevalencia luego siga en aumento. Pero ya con las cifras actuales tenemos para saber que es un problema de salud pública número 1 a nivel mundial. Entonces este es un resumen del estudio GAN, que en Barranquilla hemos querido realizar el GAN. Hasta ahora hemos hecho, con la ayuda de la doctora Gutiérrez, hemos hecho el estudio piloto, y yo simplemente quiero de este GAN o ISAC fase 4 mostrar algún resultado piloto, no es un resultado definitivo todavía, de prevalencia en Barranquilla, que es del 25%. O sea, la prevalencia sigue muy elevada. Si aumenta más o no aumenta más, ya la prevalencia es muy alta. Difícilmente va a bajar. Sin embargo, en el GAN se ha hecho un análisis estadístico por el cual hay cierta pequeña diferencia en la meseta de lo que pasó en ISAC fase 3, y ahora es una meseta que puede ser plana, puede disminuir un poquitín, pero se tiende a mantener la meseta en la prevalencia de síntomas de rinoconjuntivitis en niños y en adolescentes. Este es el Atlas Global de Alergia que creó la Academia Europea de Alergia, Asma e Inmunología, y hemos tenido la oportunidad de ser uno de los revisores de la traducción al español. Y aquí, ¿qué nos dicen quienes? Nosotros trabajamos solo en la traducción, no hicimos la parte científica. ¿Qué nos dicen quienes hicieron este atlas? Que la rinitis alérgica está en primerísimo lugar como principal enfermedad alérgica a nivel mundial. Obviamente esto tiene que ver con la prevalencia, que es mucho más alta que otras entidades a nivel mundial. Y el paciente rinítico, por tanto, es una muestra de lo que son las enfermedades alérgicas, porque no viene solo con la rinitis, viene con un conjunto de manifestaciones y con un conjunto de entidades que son las famosas comorbilidades, que muchas veces van de la rinitis, cuando diagnosticamos al paciente y vemos otras comorbilidades, pero muchas veces es en vía contraria. La consulta es por otros motivos distintos de alergia y entonces vamos, además tiene rinitis. Es un juego de redes
cada vez mayor. Esto ya no solo Twitter, sino también es threads. Y ahora son redes y redes y redes. Pues en alergias pasa lo mismo. Esas redes son de ida y vuelta e interactúan entre ellas. Y comienza aquí lo que es la interacción o la comunicación o las redes. Paciente asmático no rinítico, en biopsias de mucosa nasal, pues hay eosinofilia en los tejidos de mucosa nasal, y eran solamente asmáticos alérgicos. Pero ya comienza a verse histológicamente que efectivamente hay un juego de la famosa una sola vía respiratoria, una sola enfermedad. Esto a veces no lo tomamos mucho como comorbilidad, pero cuando el paciente tenga una urticaria o un angioedema, pensemos también en otras patologías alérgicas que pueden comenzar la manifestación de rinitis muy tempranamente en la vida. Miren que este es un niño de meses y ya tiene el pliegue palpebral inferior marcado y doble pliegue, que se lo llama también el signo de Denny Morgan, pero lo podemos llamar doble pliegue palpebral inferior o simplemente marcado pliegue inferior, que con mucha frecuencia viene con la sombra palpebral inferior. Y el niño va creciendo y persiste o aparece, depende también de la edad en que aparezcan los síntomas, y el niño va creciendo y persiste, pero con estas imágenes que vemos mucho nosotros en nuestros consultorios, también hay un mensaje importante para nosotros mismos. El paciente es nuestro mejor laboratorio. Muchas veces lo tenemos a nuestra vista y a nuestro oído, y en el examen físico, que a veces sobra cualquier examen, pero por lo menos esto nos sirve mucho para efectivamente saber que podemos hacer un diagnóstico casi que cuando saludamos a la madre y vemos al chico, o cuando vemos al adolescente, casi que ya sabemos qué tiene y su evolución antes de cruzar una palabra. De modo que aquí está ya más grande esta chica con la sombra palpebral inferior. Y aquí medio se alcanza a notar algo, una línea pálida que es el surco nasal transverso, que como tú lo acabas de hacer significa prurito rascado nasal por mucho tiempo. Eso no sale en 2 o 3 meses. Surco nasal transverso con todos estos síntomas ya nos dice, esta evolución ha sido prolongada. Para llegar al adulto con el franco surco nasal transverso, si uno ve a un adulto con esto y lo ve estornudando, sabe que, caramba, esto no le comenzó el año pasado. Y entonces vienen cambios tempranos del macizo facial, cuando no logramos controlar esa respiración oral del niño, y el niño respira únicamente por la boca y tiene ese paladar ojival, entonces hay una protrusión del arco dental superior que simplemente viendo el niño pues de lado sabemos que aquí hay un cambio temprano en el macizo facial que tiene implicaciones importantes. Miren ya el adolescente, sabemos que hay protrusión del arco dental superior, y lo vemos así, pero lo peor es que hay mala oclusión dental. Y la mala oclusión dental en niños pequeños puede llevar también a problemas de malnutrición, no necesariamente desnutrición, el niño flaquito, no, puede ser un niño gordo, pero problemas de malnutrición, porque muchas veces estos niños, entonces por la maloclusión, comen lo blando y no quieren comer proteína y no quieren comer otras cosas. Consecuencia de una rinitis alérgica, no diagnosticada tempranamente y mucho peor, menos aún tratada precozmente. Continúan las redes. La conjuntiva se comunica con la mucosa nasal, como la mucosa nasal faringe se comunica a través de la trompa de Eustaquio con el oído medio, como vimos la mucosa respiratoria, rinitis y bronquios, los eosinófilos. Son todas unas redes que explican el porqué de estas comorbilidades y de por qué el paciente que consulta por un síntoma, nosotros como médicos tenemos que indagarle muchas otras cosas, porque con seguridad que la inmensa mayoría tienen muchas otras afecciones. Esto no tiene todavía como un significado clínico muy conocido,
pero se da sobre todo en muchos pacientes con dermatitis atópica y con rinitis alérgica, porque sí, porque no, hay un déficit de alguna de las fracciones del complemento, pero la lengua geográfica es algo que cuando la hay, pues nos puede apoyar un poco más el diagnóstico de alergia en este niño. ¿Y por qué sucede tanto esto? Habíamos hablado de la epigenética. Efectivamente, ¿qué es? Algún gran investigador y conferencista internacional, conversando con él, me decía, Alfonso, ¿qué es la epigenética? Y me decía, la epigenética es el mundo y yo, o yo y el mundo. Eso es la epigenética, esa es la consecuencia que hay de nosotros vivir en un ambiente, de nosotros respirar un ambiente, de nosotros respirar un aire, de nosotros comer un alimento, de nosotros muchas cosas, inclusive de la parte emocional y las consecuencias que tiene esto en el DNA. No cambia el DNA, pero cambia su expresión. Aquí hay una metilación en 2 sitios del DNA. Esto es el cambio de la expresión del DNA. El DNA sigue intacto, pero su expresión cambia. Acuérdense el ejemplo de la población asiática, cuando vivían allá tranquilitos y cuando van a migrar a una ciudad contaminada en Estados Unidos. Hay montones de metilaciones y estas metilaciones cambian la expresión del DNA y cambian enseguida el fenotipo del paciente y el paciente comienza a manifestar síntomas de rinitis, rinoconjuntivitis, de asma, de dermatitis atópica y de todo lo demás que querramos, además de que se vuelven histéricos cuando viven allá y no viven en el campo. Esto es un hongo. Hago estudios de investigación en la atmósfera de Barranquilla, monitoreo, la he venido monitoreando durante muchos años, la atmósfera de Barranquilla, para buscar biopartículas, partículas microscópicas productores de alergia, hongos, esporas de hongos y pólenes. Este es un Aspergillus fumigatus de Barranquilla que tiene que ver con otras patologías, pero sus esporas, que son estas pequeñitas de por aquí, sus esporas, estas pequeñitas de por aquí, tienen que ver mucho también con alergias. Y esta es una curva de pólenes en Barranquilla, que todo el año aquí tenemos una concentración altísima de esporas de hongos. Tenemos una concentración altísima de esporas en épocas lluviosas y en épocas no lluviosas. Barranquilla es muy húmeda y tiene muchas esporas. Esto influye también mucho en las alergias como factor etiológico. Yo a veces quiero enfatizar mucho en esto porque yo le digo mucho a los grupos con quienes hablo, es que nosotros la alergia la hemos acarizado. El paciente le dice, doctor, es que yo tengo alergia a los ácaros. Muy bien, ¿y cómo se sube? Ah, no, es que yo sé, doctor, eso es a los ácaros. Y no sobra la paciente que dice, doctor, es que yo siento cómo me caminan por aquí los acaritos. Y bueno, pero por Dios, los ácaros son un tema muy mediático. Entonces, leemos ácaros y a todo es ácaros. No, esa es una parte del panorama. Pero las esporas de hongos son otra parte, los pólenes son otra parte, los epitelios de animalitos domésticos, de perrito, de gato, de restos microscópicos de cucaracha son otra parte también etiológica en todas estas alergias. Entonces no nos debemos quedar solo con lo mediático. Ah, es que yo soy intolerante al gluten y todos somos intolerantes al gluten. Ah, es que es alérgico a la leche y todos los niños, yo le digo al médico, es que a veces está el médico en su escritorio, el niño está en la sala de espera para una consulta de primera vez, todavía no lo conoce y ya en la historia clínica le puso alérgico a la leche de vaca. Es una moda. Salgámonos de la moda y seamos un poquitico más minuciosos del estudio para que el que verdaderamente es alérgico a la leche de vaca lo sea. La mayoría no lo son. El gluten también. Lo mismo pasa con los ácaros. No todo en alergia es ácaros. Hay un amplio panorama y con mucha frecuencia ni siquiera sabemos exactamente cuál es el principal alergeno o factor causante de los síntomas. Este es un Aspergillus niger aquí en Barranquilla y esta es muy frecuente, muy prevalente. Entonces cada sitio tiene sus alergenos que tenemos que estudiarlos, saberlos y conocerlos. Y esta no es fotografía mía, estos son pólenes, que los pólenes al natural en el campo tienen un cierto potencial alergénico, algunos pólenes, otros no. Pero esos pólenes que tienen un potencial alergénico cuando entran
a una ciudad y a la atmósfera de una ciudad contaminada, sobre todo, por ejemplo, con partículas diésel, se potencia mucho más la alergenicidad de los pólenes y se convierten en pólenes mucho más potentes alergenos. Por tanto, pasa algo similar a lo que hablábamos. En las poblaciones rurales suele haber menos prevalencia de estos procesos que en las poblaciones urbanas. Esta es una de las muchas explicaciones. Y si el polen entra aquí y produce un cráter aquí en la mucosa nasal, esta microfotografía de un gran microfotografista electrónico, entra el polen aquí y ¿qué produce? El mastocito que estaba allí tranquilito, aquí se degranula. Miren, el inicio de una reacción alérgica, el mastocito degranulándose. Y aquí comienza la liberación de mediadores químicos y la neoformación, porque no solamente hay unos que se liberan, sino que también hay otros que se están formando en el momento de la reacción alérgica. De modo que esta microfotografía es el inicio de la reacción alérgica tipo 1 o de hipersensibilidad inmediata. Y se produce todo esto, en lo cual pues no nos vamos a quedar, pero es todo el fenómeno inmunopatológico y es la reacción alérgica que comienza, sobre todo la tipo 1, y que se cronifica, porque no solamente ahí termina, sino que comienzan a jugar un montón de factores y se cronifica esto hasta llegar a los tejidos, sean nasales, sean bronquiales, oculares, la piel, intestinales, dependiendo pues del alergeno o la patología de la que se trate. Volvamos a nuestra tétrada rinítica, que es una herramienta fácil diagnóstica para en un interrogatorio poder hacer el diagnóstico con mayor precisión. El prurito es típicamente intranasal, pero prácticamente el niño se rasca es por fuera. Los estornudos generalmente son en salvas, raro un estornudo solo, generalmente son estornudos en salva. A veces son estornudos en salva, pero por cantidades que hay pacientes que dicen, doctor, es que a veces me quedo sin aire de tantos estornudos. La rinorrea es típicamente acuosa. Cuando la rinorrea sea verdosa, oscura, amarillenta, sospechemos en otra cosa, con mucha frecuencia sospechemos sobre infección. Y la congestión es generalmente alternante y cuando es muy severa es bilateral. Todos los seres humanos tenemos un ciclo circadiano por el cual un cornete durante unas 8 horas está más grande, por la mañana, por la tarde es el otro cornete. Eso sucede en todos los organismos humanos y en el paciente con rinitis esto se acentúa y entonces se produce una gran obstrucción de un lado, una gran obstrucción del otro lado y cuando es alternante sabemos que hay una dinámica allí. El paciente casi siempre cuando eso pasa no es un paciente candidato para cirugía ni mucho menos, pero hay rinitis alérgicas muy severas en que uno comienza a hacer la rinoscopia y ve que hay hipertrofia contactante de cornetes bilateral y el niño es un respirador oral y que muchas veces hacemos todos los tratamientos habidos por haber y el niño no respira por la nariz. Ahí hay que considerar obviamente otras opciones terapéuticas. Bien, y hay que salirse del organismo y entender que esto tiene impactos y los impactos son impactos en la rinitis alérgica. Reduce la calidad de vida y es tremendo porque muchas veces reduce miserablemente la calidad de vida del niño y del adolescente. Afecta órganos contiguos como senos paranasales, oídos, órganos del tórax, asma bronquial, por lo menos es un niño o un adolescente tosedor. Hay una reducción en el rendimiento escolar laboral, equivalente al observado en adultos, y lo peor de todo es que muchas veces esa reducción hace que el papá o la mamá no pueden ir ese día al trabajo tampoco. Entonces se afecta toda una dinámica familiar y hay dificultades familiares, disminución en la participación de actividades al aire libre. Y oigan, muchas veces este niño que tiene una rinitis importante, una rinoconjuntivitis importante, está hipersensible, está, mírame y no me toques. Y le dicen, hola, hola, ¿qué? Hay niños que los han llevado al psicólogo porque tienen un trauma y tal. ¿Y qué trauma? Tiene una rinitis alérgica tremenda que no se la hemos tratado y punto. Hasta allá pueden llegar las cosas. Bien, entonces los síntomas, ¿qué es importante? Entender que la adolescencia
es una etapa crítica en la rinitis, que la calidad de vida es más deficiente en el adolescente que en la niñez y que en la adultez. El adolescente tiene especial sensibilidad en estos síntomas, por eso tenemos que tener mucha conciencia de tratar bien a todas las edades, pero especialmente tratar bien al adolescente, además de todas las características del adolescente, su evolución, su desarrollo, etcétera, etcétera. Tenemos que saber que hay que hacer mucho énfasis en hacer un buen tratamiento durante esos 2, 3, 4, 5, 6 años, los que sean, por aquella sensibilidad extrema que hay en este grupo etario. En la infancia, por algún motivo, pueden comenzar un poco más en niñas, luego en niños y luego después de la adolescencia, como que ya se estabilizan las dos edades de la frecuencia de estos síntomas. Y pues esto es para hablar y repetir lo de las comorbilidades, pero en los 5 años las comorbilidades son importantes porque muchas veces el niño ni sabe qué tiene ni nada. Y a veces el niño se rasca y a veces no tiene eczema manifiesto y a veces no tiene una resequedad cutánea manifiesta, pero el niño está rascándose y de pronto está comenzando a hacer síntomas leves y tempranos de dermatitis atópica y a eso tenemos que ponerle mucha atención, el eczema. Pero otras veces puede no tener el franco diagnóstico de asma bronquial, pero el niño a veces sibila o a veces tose. Y acuérdense que muchas veces la tos es suficiente para hacer un diagnóstico de asma, obviamente cuando consideramos una serie de otros factores, pero es muy frecuente el niño con rinitis que a veces es tosedor, que a veces tiene sibilancias o que ya tiene franco diagnóstico y francas manifestaciones de asma. Por tanto, hay que tener en cuenta esto de la progresión de la rinitis a las sibilancias. Muy frecuente que esto se dé, inclusive, increíble, a veces en rinitis de inicios tardías, después de la adolescencia y del adulto, puede haber también una predisposición en ese adulto a posteriormente tener asma bronquial. Por tanto, esto tenemos que grabárnoslo muy bien. La rinitis en la niñez es un fuerte predictor del asma en el adolescente y en el adulto. Obviamente que no en todos los pacientes, pero sí en muchos pacientes. Y esto, la frecuencia de resfriados comunes en la infancia puede conllevar a que la rinitis alérgica pueda ser mal diagnosticada o ignorada. Los niños de prekinder, los niños de 2, 3, 4, 5 años de edad y edades cercanas, en el colegio, niños sanos, niños con buenas defensas, pueden tener 1, 2 o 3 episodios respiratorios virales mensuales. Ojo con esto. Por eso hay que hacer bien los estudios y decirle, señora, su hijo es sano, señor, su hijo es sano. Inmunológicamente es perfectamente competente. Pero esto a veces nos dificulta el diagnóstico porque se montan los síntomas. Entonces hay que ser también como muy perspicaz y muy meticuloso en ver, y cuando mejora la gripita, cuando mejora el resfriado, antes de que le comience el próximo, el niño sigue con su prurito, con sus estornudos, en fin, hay que ser un poquitico meticulosos en poder diferenciar en estas edades, mientras el niño está en el colegio, los síntomas del resfriado común recurrente y de la rinitis alérgica. Por ejemplo, en vacaciones se le disminuyen, en vacaciones ese niño ni estornuda, o en vacaciones no le da el síntoma del malestar general, pero sigue con uno de los 4 o los 4 síntomas de la famosa tetra rinítica. Entonces ahí no tenemos datos para diferenciar lo uno del otro y obviamente ambas cosas pueden coexistir y mucho coexisten. Entonces, pistas. Cuando hay mucho involucramiento de los ojos, constante, puede ser más una rinitis alérgica. Cuando la picazón es notable, el saludo alérgico, que ahí veo algunas personas haciendo el saludo alérgico, cuando eso se da mucho, es posible que sea una rinitis. Cuando es que él entra, cuando están barriendo, cuando hay polvo y estornuda enseguida, puede ser más una rinitis. No es que, mira, es que no se le puede acercar el gato porque enseguida estornuda. Puede ser más una rinitis que un resfriado común. Y obviamente cuando hay antecedentes personales, familiares de otras alergias. Es que no, ni
ni la mamá, ni el papá, ni los tíos, ni los hermanos, nadie tiene alergia de ninguna clase. Ojo, sospechemos que tal vez pueda ser resfriados comunes o infecciones respiratorias virales recurrentes. Entonces hay algunos parámetros para entender, pero es que ese niño estornudador, que a veces le da fiebre, pero que sigue siendo estornudador, pero que la mamá tiene rinitis, que el papá tiene asma, en fin, es muy posible que sea un niño con rinitis, que además tiene su infección respiratoria viral recurrente. Por tanto, esto, como decimos en Colombia, parémosle bolas a esto, tengamos muy en cuenta esto, estos signos de comorbilidades, el prurito ocular, y hay que hablar muy bien con el paciente y su familia para que sean conscientes de que esto puede conllevar, por ejemplo, a un queratocono. En alergología podemos hacer estos estudios de pruebas de provocación conjuntival, en este caso con un polen, Lolium perenne, 0, aumentamos la concentración, y aquí simplemente con un control positivo no hay ninguna manifestación. Entonces ya podemos saber, bueno, es un niño más, sí, que tiene un fondo alérgico más que el simple resfriado común. Esto no hay que hacerlo de rutina, pero es un parámetro que cuando sea necesario, pues lo utilizamos. Y por eso, junto con el doctor Eberto Chong Neto, hemos hecho esta guía latinoamericana, publicamos el año pasado, publicada originalmente en portugués, pronto va a ser publicada en inglés también, que es la primera guía latinoamericana de alergia, de diagnóstico y tratamiento de alergia ocular, en representación de la Sociedad Latinoamericana de Alergia, o sea, en representación de todo un continente latinoamericano. Y nuestra sorpresa fue que, buscando otras guías, vimos guías de países, guías de grupos de países, y no había ninguna guía continental en el mundo. En Latinoamérica les pegamos adelante. Primer continente en el mundo que tiene una guía de diagnóstico y tratamiento de enfermedad alérgica ocular. Y esto es pan de cada día en los pacientes con rinitis. Bueno, entonces, como les decía, muchas veces no hay ni que hablar. Entra el niño al consultorio, así, y bueno, ya casi sabemos cuál es el diagnóstico. La epigenética tiene que ver con esto. Esos son pólenes de nuestro estudio aquí en Barranquilla, de nuestra curva de esporas y pólenes en Barranquilla. Son pólenes, algunos de gramíneas, que tienen que ver con un subgrupo de pacientes. Estas son esporas. Esta es una espora de alternaria, que no es la más frecuente a nivel mundial, pero que se da bastante y que produce alergias muy severas, la alternaria. Este es obviamente un ácaro, y las paticas delanteras del ácaro aquí agarrando un polencito. Miren la diferencia del tamaño. El ácaro no produce alergia, ese ácaro no puede entrar a la vía respiratoria, es muy grande. No produce alergia los ácaros. ¿Qué produce alergia? Sus heces microscópicas, donde están la mayoría de los alergenos de los ácaros. Cuando decimos alérgico a los ácaros, ya sabemos qué es. Y eso está milloncitos de ácaros y de alergenos en cada colchón del mundo. Y eso lo respira la realeza europea, el Papa y sus cardenales, y todos quienes aquí estamos presentes. Pero miren la diferencia, los pólenes penetran un poco más allá, y esto sería de pronto una espora gigante. Las esporas son mucho más pequeñas, penetran mucho más distalmente en la vía respiratoria. Entonces, por eso decía, hay que ir a veces no solamente de la rinitis a las comorbilidades, sino de las comorbilidades a la rinitis. Por tanto, siempre que haya dermatitis, preguntemos por síntomas de rinitis. Siempre que haya tos, sibilancias, preguntemos por rinitis. Siempre que haya conjuntivitis, pueden ser síntomas primordiales, ¿no?, o primarios, preguntemos por rinitis. Entonces, dermatitis en adultos o de inicio temprano y severa en un bebecito lactante. Asma bronquial tempranamente o ya en un adulto. Esto tenemos que tratar de objetivarlo. ¿Cómo lo objetivamos? Hay muchos recursos, entre otras cosas, muchos de estos recursos de medidas, escalas y cuestionarios, muchos los tenemos el acceso libre en internet de muchos de ellos, pero vale la pena que elaboremos ciertos cuestionarios y se lo hagamos al paciente, porque con ciertas preguntas podemos tener un poco de datos de más objetivos a simplemente decir, no, es que yo estoy muy mal con esto, no, es que el niño no puede con eso. No, el niño, si hacemos alguna de estas escalas, podemos tener datos un poco más
objetivos. Entonces, estos son resultados informados por el paciente y estos son puntuaciones de cada uno de los síntomas. Esta es la escala visual análoga y esto que se usa mucho en los cuestionarios de calidad de vida en rinitis se llama el RQLQ, que son cuestionarios de calidad de vida en rinitis. Veamos rápidamente algunas cositas. Esto es simplemente una lista pues, de estos cuestionarios, la puntuación total de síntomas, la escala visual análoga, el cuestionario de calidad de vida, el flujo inspiratorio pico, el flujo nasal, que son ya más medidas objetivas. Y miren la comparación de la escala visual análoga de la rinitis alérgica versus la rinitis no alérgica, que en general hay mayor impacto de síntomas en la rinitis alérgica que en la rinitis no alérgica. Cuando medimos cada uno de estos factores, rinorrea, obstrucción, estornudos, prurito y el total acá, con la escala visual análoga, que es muy fácil, visual y listo. Pero también podemos hacer la comparación con la clasificación de las nuevas guías ARIA y ver que en general la rinitis tanto leve persistente como severa persistente son las que tienen mayores puntuaciones. Entonces tenemos ya como un poco de mejores datos para poder saber qué pisos toca ese paciente. Y esto es fácil, esto se puede hacer en niños, en adolescentes y esto se puede hacer en adultos, esto se lo puede hacer uno mismo. No, yo estoy aquí, estoy en la olla física, ¿cierto? O no, a mí me ha ido maravillosamente bien con el tratamiento, en fin, son formas muy fáciles de poder tener datos más objetivos. La comparación de la puntuación total de síntomas en la rinitis alérgica y la no alérgica también en general es mayor en la rinitis alérgica que en la no alérgica. La comparación del cuestionario de calidad de vida entre la rinitis alérgica estacional, que la tenemos en Colombia pero no tanto, versus la rinitis alérgica perenne, que es la que más tenemos en Colombia y en los trópicos en general. Y la comparación de la sintomatología total con la clasificación tradicional y la nueva clasificación ARIA. Y esto es interesante. Estos son tiempos de duración de la rinitis, no es edad, esto no es edades, el tiempo de duración de la rinitis. En general, el impacto en la calidad de vida con la evolución del paciente, con el tiempo de evolución del paciente en general, tiende a ir disminuyendo un poco. Lo mínimo en la actividad limitada, pero más en los otros parámetros, tiende a disminuir un poco. Un paciente que lleva 20 años con su rinitis posiblemente tenga un poquitico de disminución en el impacto en la calidad de vida. Por eso, para nosotros, el impacto en pediatría y en adolescentes suele ser el mayor de todas las etapas de la vida. Esto es una cosa más educativa, protocolaria, que nosotros siempre podemos hacer el diagnóstico sin tener en cuenta cada una de estas cosas instintivamente, ya sabemos clasificarlo, pero si queremos ser meticulosos, bueno, muy bien. Estas son formas de poder clasificar mejor. La rinitis intermitente, menos de 4 días a la semana, menos de 4 semanas consecutivas. La persistente, más de 4 días a la semana durante más de 4 semanas consecutivas. Aquí vemos todos los días rinitis persistente y estoy seguro que en otras partes de Colombia y de Latinoamérica igualmente. Más al sur, al cono sur, más rinitis estacional. En la parte más norte de México, más rinitis estacional. Y la clasificación simplemente por síntomas, en leve, moderada o grave, pero hagamos una comparación simplemente. La leve, el sueño normal, y la grave, alteración del sueño. La alteración del sueño miserabiliza la vida, o sin síntomas molestos o con síntomas molestos. Pero obviamente como médicos debemos hacer ya no solamente estos cuestionarios y estos interrogatorios, sino estudios complementarios, que rápidamente son eosinófilos en sangre periférica. Sí, interesante, un apoyo, pero no hay nada patognomónico. Un paciente con rinitis alérgica puede no tener eosinofilia. Lo mismo pasa con la IgE. Puede no tener una IgE elevada, pero como parte del estudio es bueno que lo hagamos. En el cuadro hemático, eosinófilos, la IgE además es bueno tenerlo. Máxime si hay comorbilidades. La IgE, por ejemplo, se altera más en la dermatitis atópica, no tanto en la rinitis alérgica. La radiología convencional y obviamente pues ya los estudios
pues, el TAC y las resonancias magnéticas pueden ayudar mucho para evaluar alteraciones estructurales y comorbilidades. Y hay que hacer en un subgrupo de pacientes uso de estas ayudas terapéuticas. Y el alergólogo ya hace unos estudios un poco más especializados. Hablemos básicamente de la IgE in vivo, las pruebas cutáneas, el PRIC, de hipersensibilidad inmediata, y la IgE in vitro. No cabe duda, y lo dice la Organización Mundial de Alergia y todos los estudios, que la prueba cutánea realmente es la mandatoria, es la primera, es la más práctica, es la más rápida, es la más sensible de todas, pero el estudio in vitro ayuda, es un apoyo cuando con la prueba cutánea, que debe ser siempre la primera, y como digo, es la de primera elección, cuando con ella se hace el diagnóstico, no hay que ser la IgE in vitro. La IgE in vitro sirve como un apoyo siempre después de, no antes de, pero es un apoyo interesante. La Organización Mundial de Alergia, esto lo copié pues al pie de la letra, nos dice: la prueba cutánea por PRIC sigue siendo el enfoque de primera línea en la mayoría de los casos. Se evalúa además el valor añadido de la IgE específica en suero de extractos cuando la situación lo amerite. ¿Podemos parar la rinitis? Claro, si pudimos parar el rinoceronte, podemos parar la rinitis. Y para eso, como las leyes que no tienen dientes no sirven para nada, aquí hay que tener dientes. Hay que tener dientes para tratar al paciente. Ahora vamos a tratarlo. En un capítulo del Atlas Global de Alergia, nos pidieron a 4 latinoamericanos hacer un capítulo específicamente enfocados en Latinoamérica. Pues escribimos ese capítulo y solamente voy a poner una parte final de claves para nosotros, que son: primero, es altamente prevalente en Latinoamérica, como lo vimos en los estudios que mostré, tanto las curvas como los mapas. Segundo, muchos factores pueden contribuir. Acuérdense, los pólenes, las esporas de hongos y muchos otros estudios pueden variar y varían de región a región. Hay alergenos muy comunes, hay alergenos muy específicos. Y esto es importante en nuestra medicina, en nuestra salud pública, y es el correcto manejo depende del acceso a personal entrenado, a que haya disposición de médicos entrenados y que haya disponibilidad del tratamiento. Desgraciadamente, a veces aquí en Colombia, el sistema de salud pública, hablamos de un corticoide intranasal, solo da la beclometasona. Es la que tiene mayor biodisponibilidad y la que más efectos secundarios puede tener. Otros corticoides intranasales tienen menor absorción y mucha menor biodisponibilidad y por tanto mucho menos efectos secundarios. Entonces, estas cosas pasan en la salud pública a nivel mundial. Uno cree que es aquí en Colombia nada más. Aquí en Barranquilla hay una población importantísima, grandísima de personas de muchísimos países del mundo y uno tiene también oportunidad de tratar pacientes en el consultorio. Pongo 2 ejemplos. Un francés, rinitis, unas alergias, le digo: doctor, en junio voy a ir a París. Bueno, mira, aprovecha que vas a ir para que tengas una segunda opinión allá de un alergólogo en París. No, doctor, yo allá no voy por ningún motivo. Yo tengo que hacer una fila de 1 año para poder acceder a un especialista. Y uno cree que eso es aquí en Colombia. Y Canadá, que tiene un muchísimo mejor sistema que salud de Estados Unidos, no se queda tan atrás. Las colas son largas, largas, largas para los especialistas. ¿Qué podemos decir nosotros en Colombia? Entonces, esto limita mucho los tratamientos de muchos de nuestros niños y adolescentes para hacer estudios adecuados y tratamientos adecuados. El tratamiento comienza por aquí, por la educación. El paciente que tiene apendicitis, tuvo apendicitis, se mejoró al mes, está jugando fútbol, no pasó nada. El paciente que tiene rinitis, rinoconjuntivitis, va a convivir con ello casi toda la vida o por muchas décadas en la vida y requiere saber de qué se trata. Sin educación no hay tratamiento que valga. Luego, el control ambiental. Ciertos niveles leves, moderadas, de baja intensidad, con un buen control ambiental mejora el paciente. Farmacoterapia, puntal, fundamental, porque a nosotros no nos llegan los riníticos leves que no tienen ningún impacto ni nada. Pues a nosotros los médicos nos llegan pacientes que tienen ya rinitis de ciertas intensidades. Hay que acudir obviamente a la farmacoterapia, ya vamos a hablar de ella.
Y la inmunoterapia, que la hacemos los alergólogos, ya es para un subgrupo muy selecto y muy bien diagnosticado de pacientes. Al final hablaremos rápidamente de ello. Esto obviamente aquí no se ve, es euforia con PH, euforia, ustedes lo tienen, que euforia es un gran protocolo europeo educativo para este tipo de pacientes con rinitis. Euforia lo podemos encontrar y tienen unos algoritmos interesantes para el tratamiento de la rinitis alérgica. Estas aves en nuestras playas, esto es a 10 minutos de Barranquilla, en una playa, parece que fueran buscando todas como, unas de pronto se pasan, otras de pronto están antes de un mismo objetivo. Y el objetivo es, como les decía, como las leyes, hay que tener dientes. Si nosotros no tenemos realmente opciones de tratamiento, nos quedamos en las mismas. Y el tratamiento comienza en niños y adolescentes con los antihistamínicos orales. Ojalá solo de segunda generación. Fexofenadina, levocetiricina, desloratadina, bilastina, rupatadina. En Colombia toca usar antihistamínicos de primera generación porque muchas veces es lo único a lo cual tiene acceso la persona y hay que hacerlo. Pero hay que entenderla, hay que darles a entender, ojo con la somnolencia, ojo con la resequedad, etcétera, etcétera. Pues los niños adolescentes no deberían conducir, pero el adolescente mayor o el adulto que conduce, con antihistamínicos de primera generación ha habido accidentes fatales, ha habido muertes y lo mismo accidentes laborales serios y graves por ciertas máquinas y el paciente se durmió ahí encima. Entonces, aparte de otros efectos secundarios, tratemos solamente con antihistamínicos hasta donde podamos de segunda generación. Aquí hay una lista de antihistamínicos orales, algunos de primera generación, aquí faltó la hidroxicina que gusta mucho aquí en Colombia, la cetiricina, levocetiricina y vamos ascendiendo, loratadina, desloratadina, fexofenadina. Y obviamente aquí faltó en esta lista la bilastina, la rupatadina y vendrán otros. Pero tenemos acceso a ciertos antihistamínicos de segunda generación que tenemos que saber usar en nuestros pacientes. Entonces, antihistamínicos H1 de segunda generación se desarrollaron básicamente ¿para qué? Reducir efectos adversos, que ya hemos hablado, de los de primera generación sin perder eficacia o teniendo mejor eficacia. La fexofenadina es antihistamínico de segunda generación. En los estudios de farmacología, histológicos, en fin, es interesante ver la altísima selectividad que tiene la fexofenadina con los receptores. No cabe duda que alivia eficazmente los síntomas de rinoconjuntivitis y sobre todo de rinitis alérgica. No es sedante, bueno, a propósito de no es sedante, es un antihistamínico aprobado por la la Asociación de Pilotos de Estados Unidos. ¿Se imagina la gravedad de que un piloto se duerma manejando un avión? Bueno, pueden usar la fexofenadina. Y por aquello de que no atraviesa la barrera hematoencefálica. Y carece de, básicamente, excepcionalmente puede haberlo, básicamente carece de efectos cardiovasculares que en niños y en adolescentes es muchísimo más difícil de ver que en adultos. Bueno, corticoides nasales inhalados, hay que hacerlo. Hay que hacerlos prolongadamente, pero hay que hacerlos por ciclos. Es que yo llevo 2 años usando este spray todos los días, doctor. Muy bien, viniste hace 2 años, te íbamos a ver hace 1 año y medio y no viniste. No, doctor, pero como estoy así o estoy así, ese paciente posiblemente ya ha tenido una absorción más de la deseada y posiblemente ha habido algún problema en el eje. Y si es un niño, ya se ha visto algunos casos con corticoides nasales inhalados por ciertas dosis y por mucho tiempo en que puede haber esa afectación del eje. Entonces tratamos simplemente de usarlos. ¿Se pueden usar prolongadamente? Sí, con cierta seguridad sí, pero tratemos de usarlo por ciclos sintomáticos y parar. Otro ciclo sintomático, otra vez, y parar. Y son un excelente recurso terapéutico. Recientemente ha habido estudios, más en mayores y en adultos, de que con el uso prolongado puede haber una aceleración en el proceso de maduración natural de las cataratas. Entonces esto es para tenerlo en cuenta y simplemente usemos estas cosas, usémoslas bien, yo las uso, pero usémoslas también razonablemente. A los pacientes se les pueden dar descansos
en épocas de estar asintomático. Antihistamínicos nasales inhalados, es una opción interesante en niños, precisamente no queremos ponerle corticoides de acuerdo a los síntomas, no son muy severos. Bueno, son opciones interesantes. Esta asociación es magnífica, la asociación antihistamínico corticosteroide nasal, igual con las precauciones de hacerlo por ciclos sintomáticos. Anticolinérgicos nasales, específicamente para esos pacientes hipersecretores, que se da más en adolescentes que en niños. Inhibidores de leucotrienos, bien, aquí hay un subgrupo de pacientes que responden, hay un subgrupo que no responde, y pueden responder más niños con rinitis que adicionalmente tienen asma, o que adicionalmente niños adolescentes que tienen alergia o intolerancia a la ASA y a los AINE. Pero ojo, cuando un niño comience con Montelukast y comienza a tener un poco de cambios de comportamiento o estar un poco irritable o cambios en el sueño, ojo, es mejor suspenderlo. En aquellos en quienes no hay esos efectos, que son en la mayoría, y en ese subgrupo en quienes son buenos respondedores, es una muy buena opción. Y antihistamínicos H1 leucotrienos combinados por vía oral, se está usando ahora, digamos, tal vez un poco más en adultos, en adolescentes mayores, es otra buena opción. Pero aquí tenemos, digamos, el panorama farmacológico general y no cabe duda que ya no la elección nuestra, la elección de niños y adolescentes de lejos es la de los antihistamínicos orales. Es la que más fácilmente ellos reciben, la que más fácilmente usan y es con la cual podemos tener menos problemas de adherencia, que la causa de fracaso terapéutico número 1 en todas las patologías del mundo crónicas está en el paciente, no en el médico. Y la falta de adherencia se da entre más medicaciones tengamos, entre más dosis al día tengamos, etcétera, etcétera. Bien, el tratamiento inmunológico es la estrategia terapéutica que tiende a modificar la actividad del sistema inmune. Vamos a ir rápidamente en esto, que estamos hablando desde la inmunoterapia, ¿cierto? Y la inmunoterapia es la única que modifica la historia natural de la enfermedad. ¿Por qué la modifica? Vamos a ver algunas cositas. La indicación, presencia de síntomas sugestivos importantes, con o sin conjuntivitis, puede coexistir con asma, cuando se evidencia la exposición a un alergeno y se demuestra la sensibilización al alergeno que actúa en linfocitos T, en linfocitos B, en células dendríticas, en células efectoras, en general en todo el sistema inmune, en lo que tiene que ver con las alergias tipo 1 y presión de tipo 1, y así podremos coexistir más tranquilamente con la rinitis. Y los invito a los que quieran y quieran ser madrugadores a que caminen por el malecón, donde con frecuencia camino temprano en la madrugada y podemos ver estas imágenes de un barco que puede pasar por aquí, por el frente de este centro de convenciones. Muchas gracias.